El vapor de la sauna me envolvía como un sudario, espeso y sofocante, mientras el secreto que latía en mi pecho amenazaba con estallar. Papá, por favor, entra conmigo, le supliqué al padre de Gabriela, mi voz un hilo tembloroso que se perdía en el zumbido del calor. Sus ojos, aquellos ojos grises y endurecidos por años de mar y trabajo en los astilleros de Alicante, se clavaron en los míos con una mezcla de sorpresa y recelo que me heló la sangre, incluso en ese horno de madera y sudor. Me llamo Alba, tengo 25 años y vivo en esta ciudad de sol abrasador y sombras largas, donde el Mediterráneo lame las playas como un amante impaciente. Alicante no es solo mi hogar, es el escenario de mis pecados más íntimos, de las pasiones que he aprendido a esconder bajo capas de sonrisas falsas y conversaciones triviales sobre el clima o las fiestas de moros y cristianos. Gabriela, mi mejor amiga desde la infancia, es el centro de todo. Nos conocimos en el Colegio Santa Teresa, cuando éramos unas niñas flacas con sueños de escapar a las playas de Santa Pola, y desde entonces, su risa ha sido mi brújula. Pero hace 2 años, en una noche de tormenta que azotó la Costa Blanca, algo cambió. Sus labios rozaron los míos en la oscuridad de mi habitación, y el mundo se inclinó. Desde esa noche hemos sido amantes en secreto, robándonos momentos en los callejones empedrados del barrio de Santa Cruz, o en las calas escondidas de Tabarca. Amor lésbico prohibido en los círculos conservadores de nuestra familia católica, donde el honor se mide en misas dominicales y cenas familiares eternas. Pero los secretos tienen un precio, y el mío estaba a punto de cobrarse. Todo empezó 3 semanas atrás, en una de esas tardes de julio donde el calor de Alicante se pega a la piel como miel derretida. Gabriela y yo habíamos planeado un fin de semana en las termas de un spa discreto en las afueras, cerca de las salinas de Santa Pola, un lugar donde podíamos ser nosotras mismas sin miradas juzgadoras. Pero el destino, ese cabrón caprichoso que los españoles llamamos la mala pata, intervino. Su padre, don Manuel, un viudo de 55 años con manos callosas de mecánico naval y un bigote que parecía tallado en granito, decidió unirse al viaje. Para vigilaros, chicas, dijo con esa media sonrisa paternal que ocultaba su instinto protector rayano en la posesividad. Gabriela, siempre la pacificadora, no pudo negarse. Yo, en cambio, sentí un nudo en el estómago. Don Manuel no sabía nada de nosotras, de cómo sus besos con Gabriela eran míos, de cómo su hija y yo compartíamos un futuro que él jamás aprobaría. Llegamos al spa al mediodía, el sol castigando el aparcamiento de grava blanca. El lugar era un oasis de eucaliptos y piscinas termales, con vistas al mar que brillaba como un espejo roto. Gabriela, con su cabello rubio corto revuelto por el viento y esos ojos azules que me desarmaban, me lanzó una mirada de disculpa mientras descargábamos las bolsas. Llevaba un bikini sencillo bajo su pareo, y por un instante deseé arrastrarla a una de las cabinas privadas y olvidar el mundo. Pero don Manuel estaba allí, charlando con el recepcionista sobre el fútbol del Hércules, ajeno a la tormenta que bullía en mí. La sauna mixta era la última opción, un error que cometí por desesperación. Habíamos intentado separarnos, Gabriela con su padre en la zona familiar, yo sola en la de mujeres. Pero el calor del día había saturado las instalaciones, y las colas serpenteaban como víboras. Vamos, Alba, únete a nosotros, insistió Gabriela, su voz un susurro cargado de pánico. No era solo el calor, era el miedo a que nuestro secreto se filtrara en una conversación inocente, en un roce accidental. Así que allí estaba yo pidiéndole a don Manuel que entrara conmigo, pretextando un consejo sobre el estrés laboral, una mentira piadosa que se deshilachaba en mi mente. Él accedió envuelto en una toalla blanca que contrastaba con su piel curtida por el sol, y nos adentramos en esa cámara de vapor donde el aire olía a eucalipto y traición. Dentro el silencio era ensordecedor, roto solo por el goteo de agua sobre las piedras calientes. Me senté en la banca superior, el sudor perlando mi frente mientras don Manuel se acomodaba abajo, sus rodillas crujiendo como el casco de un barco viejo. Dime, Alba, ¿qué te aflige tanto?, preguntó su voz ronca filtrándose a través de la niebla. Quería contarle todo, cómo amaba a su hija con una ferocidad que me aterrorizaba, cómo cada noche soñaba con una vida juntas en una casita blanca en el casco antiguo con vistas al puerto. Pero las palabras se atoraron. En su lugar, hablé de mi trabajo en la biblioteca municipal, de los libros que devoraba sobre amores imposibles en la literatura española, Carmen Laforet, nada menos, y de cómo el peso de las expectativas familiares me ahogaba. Él asintió comprensivo y por un momento vi en él no al guardián, sino al hombre solo que había perdido a su esposa en un accidente de tráfico 10 años atrás.
La vida es dura, hija, murmuró, usando esa palabra hija que me erizó la piel. Pero el amor verdadero resiste las tormentas. Salimos de allí con la piel enrojecida y el alma intacta, o eso creí. Esa noche en la cena del spa, paella valenciana con conejo y caracoles, regada con vino de la tierra, Gabriela y yo intercambiamos miradas que decían más que cualquier juramento. Su pie rozó el mío bajo la mesa, un toque eléctrico que me hizo contener la respiración. Don Manuel, ajeno, contaba anécdotas de su juventud en las fiestas de hogueras, cuando Alicante ardía en hogueras y pólvora. Reíamos, pero el secreto nos carcomía. Al día siguiente volvimos a la ciudad y la rutina nos engulló, yo en mi piso compartido en el ensanche, ella en la casa familiar con su padre, planeando nuestras escapadas como ladronas. Pero los secretos no se mantienen en Alicante, donde las paredes oyen y los vecinos chismorrean como gaviotas. Una semana después recibí una llamada de mi hermana mayor, Carmen, que vive en Elche y siempre ha sido la lengua viperina de la familia. Alba, ¿qué es eso que oí de ti y Gabriela? ¿Estáis juntas? El padre de ella está furioso, dice que lo engañasteis en la sauna. Mi mundo se derrumbó. Alguien nos había visto, quizá un empleado del spa, quizá un vecino que nos vio abrazadas en la playa. El pánico me invadió y corrí a casa de Gabriela, el corazón martilleando como las olas contra los acantilados de Cabo de las Huertas. La encontré en el balcón de su piso en el centro fumando un cigarrillo con manos temblorosas, el humo elevándose como una oración fallida. Alba, mi padre lo sabe, susurró, sus ojos azules nublados por el llanto. Dice que soy una vergüenza, que he traicionado todo por lo que él luchó. La abracé inhalando su olor a sal y jazmín, pero el abrazo era frágil, como cristal a punto de romperse. Esa noche hablamos hasta el amanecer, tejiendo planes imposibles, huir a Barcelona, donde el amor libre respira más fácil, o confrontar a don Manuel juntas. Pero el miedo era un muro alto, y Gabriela, siempre la más leal a su familia, vaciló. No puedo perderlo, Alba. Es todo lo que me queda de mamá. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio forzado. Don Manuel la prohibió verme alegando influencias tóxicas, y Gabriela obedeció, al menos al principio. Yo, en cambio, hervía de rabia y dolor, paseando por el Paseo de las Palmeras, donde las palmeras se mecían como testigos mudos. Le enviaba mensajes cifrados, poemas de Lorca disfrazados de citas, pero sus respuestas eran escasas, cargadas de culpa. El conflicto crecía en mi interior, ¿era amor o posesión? Podía forzar a Gabriela a elegir, o debía soltarla, aunque me destrozara. Una tarde en la biblioteca donde trabajo, entre estanterías polvorientas de novelas de Almodóvar, amores locos y pasiones prohibidas, recibí un sobre anónimo. Dentro una foto granulosa, Gabriela y yo en la cala de la Albufera, besándonos bajo la luna. Al dorso una nota garabateada, el padre lo sabe todo. Cuidado con lo que pides en la sauna. El terror me paralizó. ¿Quién era el traidor? Mi hermana. ¿Un amigo envidioso? El secreto que creía salvo se había convertido en arma. Decidí actuar. Esa misma noche me planté en la puerta de la casa de Gabriela, en el barrio de San Blas, donde las luces de los faroles bailan sobre las fachadas modernistas. Llamé al timbre y fue don Manuel quien abrió, su rostro una máscara de furia contenida. Alba, no eres bienvenida aquí, gruñó, pero en sus ojos vi algo más, dolor, el mismo que yo sentía. Déjeme hablar con ella, por favor, supliqué, mi voz quebrada. No es lo que piensa. La amo. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas, y el silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el eco distante de una guitarra flamenca en algún bar cercano. Él me miró largo rato y luego, con un suspiro que parecía cargar el peso del mundo, dijo, entra. Pero esta vez sin saunas ni mentiras. Así crucé el umbral, hacia el corazón de la tormenta. La casa de los López era un santuario de recuerdos, fotos en blanco y negro de la madre de Gabriela en las hogueras de 1980, con su sonrisa radiante y el vestido de fallera, crucifijos de madera tallada sobre las puertas, recordatorios de misas en la concatedral de San Nicolás, y en el aire el aroma persistente de guiso de pulpo y romero, que don Manuel preparaba los domingos como un ritual de duelo. Me senté en el sofá de terciopelo raído, las manos entrelazadas para ocultar su temblor, mientras él se acomodaba frente a mí, una copa de vino tinto en la mano, un monastrel de la región,
amargo como la verdad que pendía entre nosotros. Explícame, Alba, dijo al fin, su voz un trueno lejano. ¿Desde cuándo? ¿Y por qué mentiras? Respiré hondo el aire cargado de jazmín del jardín interior, y comencé a hablar. Le conté de nosotras dos, de cómo el amor había florecido en silencio, como las bugambillas que trepan las paredes de Alicante en primavera. Hablé de la noche de la tormenta, cuando el rayo iluminó su rostro y Gabriela me besó por primera vez, sus labios salados por las lágrimas de un miedo compartido. Le describí los momentos robados, un picnic en el Parque de la Ereta, donde compartimos aceitunas y sueños de un futuro sin cadenas, una siesta en mi cama, envueltas en sábanas blancas, susurrando promesas al ritmo del mar. Pero también confesé las sombras, el pánico a su rechazo, la culpa católica que nos roía como termitas en una viga vieja, la presión de una sociedad que en España, incluso en 2025, aún susurra juicios en las sobremesas. Don Manuel escuchaba, inmóvil, su bigote inmóvil sobre labios apretados. Cuando terminé el silencio se estiró como una goma a punto de romperse. Mi hija. Mi única hija, murmuró y vi lágrimas asomando en sus ojos grises, lágrimas que no había visto desde el funeral de su esposa. Pensé que era su amiga, Alba. Su protectora. No esto. La palabra esto colgaba como un veredicto cargada de siglos de tradición machista y religiosa, de un país que había legalizado el matrimonio igualitario en 2005 pero aún luchaba con los fantasmas del franquismo en los hogares. Me dolió pero no tanto como el miedo a perderla. Es amor, don Manuel. Puro como el que usted tuvo con doña Rosa. Solo que. Nuestro. Él se levantó paseando por la sala como un toro en la plaza de toros de Alicante, y por un instante temí que me echara a patadas. En cambio se detuvo ante una foto, Gabriela de niña, con trenzas y un cono de helado de turrón goteando en su camisa. La crié para que fuera fuerte e independiente. Después de que su madre. Su voz se quebró y entendí el abismo de su dolor. Viudo joven había volcado todo en Gabriela, convirtiéndola en su ancla, su razón para no hundirse en el mar de la soledad. Nuestro amor para él era una traición a ese legado, un robo de la hija que le quedaba. Justo entonces Gabriela apareció en el umbral de la cocina, envuelta en un delantal manchado de salsa, sus ojos azules hinchados por el llanto. Papá, Alba, susurró y el mundo se detuvo. Corrió hacia mí, pero él levantó una mano, deteniéndola. No, hija. Si esto es lo que quieres, elige. Ahora. El ultimátum cayó como una losa, y vi en Gabriela el pánico que yo había sentido en la sauna, el conflicto entre el amor filial y el romántico, entre la tradición y el deseo. Ella miró de uno a otro, su rostro pálido como la luna sobre el castillo de San Fernando, y balbuceó, no puedo. No así. Me miró sus ojos suplicando perdón, y sentí el primer corte de la traición. No era intencional, lo sabía, pero dolía como el sal en una herida abierta. Esa noche salí de allí con el corazón hecho trizas, caminando por las ramblas de Méndez Núñez, donde los bares bullían de vida y risas ajenas. Llamé a mi mejor amiga neutral, Lucía, una pintora bohemia que vivía en un ático con vistas al mar y que siempre había sospechado lo nuestro. Alba, mi amor, ven. Trae vino y llora lo que quieras, dijo, y así lo hice. En su terraza, bajo un cielo estrellado salpicado de fuegos artificiales lejanos, quizá de alguna fiesta patronal, le conté todo. Lucía, con su cabello teñido de rojo y tatuajes de olas en los brazos, me abrazó y dijo, el amor verdadero no se rinde ante padres ni saunas. Pero a veces hay que dejar que duelan para sanar. Los días siguientes fueron un infierno de radio silencio. Gabriela no respondía, y don Manuel, en un gesto de dignidad herida, me envió un mensaje breve, respeta su espacio. Por favor. Yo, en cambio, me hundí en el trabajo catalogando libros sobre identidades ocultas Virginia Woolf, Radcliffe Hall, buscando consuelo en historias de mujeres que habían desafiado al mundo. Pero el vacío crecía alimentado por rumores, mi hermana Carmen, siempre al acecho, me llamó para preocuparse por mi fase confusa, insinuando terapias de conversión que me revolvieron el estómago. Alicante, mi amada ciudad de castillos y playas, se sentía de pronto como una jaula dorada. Una semana después, el primer alto trajo un respiro falso. Gabriela me citó en la playa de San Juan, al atardecer, donde las olas lamían la arena como lenguas de fuego.
Llegué con el corazón en la garganta, vestida con mi falda favorita de lino blanco, el viento revolviéndome el cabello negro. Ella estaba allí sentada en una toalla, con un vestido azul que realzaba sus ojos. Alba, lo siento, dijo y me besó, un beso desesperado que sabía a sal y arrepentimiento. Hablamos horas prometiendo ser más cuidadosas, más discretas. Papá cederá. Es solo shock, juró, y yo quise creerle. Esa noche hicimos el amor en mi piso, suave y tierno, redescubriendo nuestros cuerpos como si fuera la primera vez, sin prisas ni miedos. Pero al amanecer, cuando se fue, supe que el conflicto no había terminado. El segundo golpe vino de lo inesperado, una carta de la universidad, donde Gabriela estudiaba arquitectura. Alguien, el mismo chismoso de la foto, supuse había enviado anónimos a sus profesores, insinuando distracciones inmorales que afectaban su rendimiento. Gabriela, siempre la estrella, vio su beca en peligro, y el pánico la transformó. Alba, tal vez debamos parar. Solo un tiempo, me dijo por teléfono, su voz un hilo frágil. Fue como si me clavaran un puñal. ¿Parar? Después de todo, grité y colgué sollozando en la ducha hasta que el agua se enfrió. El aislamiento me consumía. Paseaba por el mercado central, comprando naranjas sanguinas y aceitunas aliñadas, pero el sabor era ceniza. Lucía me arrastraba a Bermuds en el bar Florida, donde las terrazas vibraban con conversaciones sobre política y toros, pero yo era un fantasma. El clímax se gestaba, una confrontación inevitable, un secreto más profundo que revelaría la traición verdadera. Una mañana, mientras ordenaba mi correo, encontré otra nota: pregúntale a Gabriela por el collar de su madre. El collar, un relicario de oro con una foto de Doña Rosa, era el talismán de Gabriela, que nunca se quitaba. ¿Qué ocultaba? El corazón me latía con furia. Esa tarde la confronté en el parque de Samanes, bajo las sombras de los pinos. Dime la verdad, exigí, y ella palideció. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras confesaba: había hablado con su padre en la sauna, no yo, sino ella, en un momento de debilidad, pidiéndole consejo sobre sentimientos confusos por una amiga. Él había atado cabos y el ultimátum había sido su forma de protegerla. O controlarla. La traición no era de un extraño, era nuestra, nacida del miedo. Me sentí traicionada, furiosa, pero también conmovida por su vulnerabilidad. Te amo, pero esto nos está matando, dije y la abracé, el mar rugiendo a lo lejos como un eco de nuestra tormenta. El abrazo en el parque duró lo que un suspiro, pero en ese instante el mundo se recompuso un poco. Gabriela sollozaba contra mi hombro, su cabello rubio húmedo por las lágrimas, y yo, Alba, con mi cabello negro enmarañándose con el viento del levante, sentía el peso de nuestras decisiones como una cruz de Semana Santa. No más secretos, juramos, pero las palabras eran frágiles como las olas que se deshacen en la orilla. Regresamos a mi piso, donde el sol de la tarde filtraba a través de las persianas de mi habitación en el barrio del Carmolí, pintando rayas doradas en la cama deshecha. Hicimos café fuerte, de esos que queman la lengua, y hablamos sin filtros, de cómo el miedo a perder a su padre la había paralizado, de cómo mi orgullo herido me había hecho callar en la sauna. Papá no es malo, Alba. Solo roto, explicó, y yo asentí, recordando sus ojos grises en la niebla del vapor. Pero la paz era ilusoria. Esa noche don Manuel apareció en mi puerta, solo, con una botella de vino bajo el brazo y una expresión que era mitad rendición, mitad desafío. Hablemos como adultos, dijo, y lo dejé entrar, el corazón acelerado. Nos sentamos en la cocina, una mesa de madera marcada por años de cenas solitarias, y él sirvió 2 copas. Vi cómo la miras, Alba. Como mi Rosa me miraba a mí. Habló de su esposa, de cómo se conocieron en una verbena de San Juan, bailando sardanas bajo las estrellas, de cómo su muerte en ese accidente, un coche derrapando en la carretera a Elche bajo lluvia torrencial, lo había dejado hueco. Gabriela es mi luz. Si tú eres su oscuridad. No terminó la frase, pero el reproche colgaba. Le conté mi verdad, huérfana de madre joven, criada por una familia estricta en las afueras de Alicante, donde el amor se medía en sacrificios, no en besos. La amo porque me hace sentir viva, don Manuel. No la robaré, la compartiré con usted si me deja. La conversación se extendió hasta la medianoche entre sorbos de vino y pausas cargadas. Al final no hubo promesas, solo un frágil armisticio: dale tiempo. Y no la presiones.
Se fue y yo me quedé mirando el mar desde la ventana, las luces del puerto parpadeando como promesas inciertas. Gabriela, al enterarse, lloró de alivio y por unos días, revivimos, cenas robadas en tabernas de la explanada de España, donde el helado de horchata se derretía en nuestros labios, caminatas por el cerro de San Roque, donde el viento susurraba secretos antiguos. Sin embargo, el conflicto subyacente fermentaba. Mi hermana Carmen, con su lengua afilada y su devoción por el rosario, no cejaba. Me visitó un sábado, trayendo empanadas de la tierra y veneno disfrazado de preocupación. Alba, estás envenenando tu alma. Y la de esa pobre chica. Su padre me lo contó todo, está destrozado. La confrontación estalló, le grité que su hipocresía casada con un hombre infiel, pero juzgando mi amor era el verdadero pecado. El amor no tiene género, Carmen. Es como el mar, libre, indomable. Ella se fue ofendida, prometiendo rezar por mí, pero sus palabras sembraron duda. ¿Y si Gabriela cedía a la presión familiar? ¿Y si yo era la villana en esta telenovela alicantina? El punto de quiebre llegó en las fiestas de las hogueras, ese ritual pagano católico donde Alicante se enciende en junio, con fallas gigantescas ardiendo en la noche. Habíamos planeado ir juntas disfrazadas de falleras, pero don Manuel insistió en unirse, convirtiendo nuestra cita en una trampa familiar. En la plaza de Luceros, entre el bullicio de tambores y castillos de fuegos artificiales, Gabriela y yo nos escabullimos a un callejón, besándonos con urgencia, el humo de las hogueras tiñendo el aire de nostalgia. Pero fuimos vistas, no por su padre, sino por un primo lejano de Gabriela, un tipo beodo que chismorreó al instante. Don Manuel nos encontró, su rostro iluminado por las llamas, y el escándalo fue inevitable. «Basta», rugió arrastrando a Gabriela por el brazo hacia el coche. Yo corrí tras ellos gritando «déjela elegir», pero la multitud nos separó, un mar de cuerpos danzantes y risas ajenas. Esa noche Gabriela me llamó desde un teléfono público, el suyo confiscado por su padre, su voz ahogada en sollozos. «Me encierra, Alba. Dice que me mandará a un internado en Madrid con tías religiosas. No aguanto más». El pánico era palpable y juré rescatarla. Planeamos una huida, al amanecer, la esperaría en la estación de Renfe, con billetes a Valencia, donde una amiga de Lucía nos daría refugio. Pero el destino, cruel como un torero, intervino de nuevo. Mientras empacaba una mochila ropa, el libro de poemas de Gabriela, un mechón de su cabello que guardaba como talismán, recibí un mensaje de Lucía: «Cuidado, Alba. El padre de Gabriela habló con la policía. Dice que la está secuestrando». El miedo me paralizó. ¿Secuestro? En España el amor no era crimen, pero en manos de un padre herido, todo era posible. Corrí a la casa de los López, bajo la lluvia torrencial que azotaba Alicante como lágrimas divinas. Golpeé la puerta, empapada, y fue Gabriela quien abrió, pálida como un fantasma. «No lo hagas, Alba». Él ganó. «Me voy a Madrid mañana». Sus palabras fueron un puñetazo. «Ganó». «¿Y nosotros qué?», grité y ella bajó la mirada, el collar de su madre brillando en su cuello como una cadena. En ese momento entendí la profundidad de la traición, no era solo el secreto, era su elección de la seguridad sobre el riesgo, del padre sobre el amor. Don Manuel apareció detrás, sereno pero implacable. «Déjala ir, Alba. Es lo mejor». Lo miré odiándolo y compadeciéndolo a partes iguales, y salí corriendo a la noche, la lluvia lavando mis lágrimas. Pasé horas en la playa del Postiguet, las olas rugiendo mi dolor, preguntándome si el amor valía tanto sufrimiento. Al amanecer Gabriela se fue, un tren la llevó a Madrid, y yo me quedé hecha pedazos, el sol saliendo sobre el mar como una burla. Los meses siguientes fueron un limbo gris. Trabajaba mecánicamente en la biblioteca, recomendando novelas de amores rotos a lectoras que no sabían mi historia. Lucía me arrastraba a exposiciones en el Maca, donde las pinturas abstractas reflejaban mi caos interior, pero el vacío persistía. Cartas de Gabriela llegaban esporádicas: «Echo de menos tu risa, pero aquí aprendo a ser normal». Cada una era un corte y yo respondía con poemas, versos de Rosalía de Castro que hablaban de exilios del alma. El clímax inesperado llegó en Navidad, cuando Alicante se viste de luces y belenes. Recibí una llamada: «Don Manuel enfermo en el hospital de San Juan». Un infarto, dijeron, el estrés de la pérdida de su hija.
Fui a verlo, no por perdón, sino por Gabriela. En la habitación estéril, con máquinas pitando como relojes rotos, me miró con ojos cansados. La eché, Alba. Por miedo. Pero la quiero de vuelta. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas, y en ese instante vi al hombre vulnerable bajo la armadura. Llámala. Dile que vuelva, suplicó. Hice la llamada desde el pasillo, mi voz temblorosa. Gabriela, tu padre te necesita. ¿Y yo? Yo te necesito más. Ella llegó esa misma noche, el ave traqueteando como un corazón acelerado. En la sala de espera nos abrazamos, su cuerpo delgado contra el mío, y el mundo se aquietó. Don Manuel, al vernos, extendió la mano. Perdónenme. No fue un final feliz inmediato, pero el comienzo de una sanación. El secreto se disipó, reemplazado por conversaciones honestas alrededor de la mesa, con paella y vino, donde el amor se nombra sin vergüenza. La reconciliación en el hospital fue como el primer rayo de sol después de una gota fría, tibia, prometedora, pero aún cargada de nubes. Gabriela se quedó al lado de su padre, velándolo como una santa en un retablo barroco, mientras yo me convertía en la sombra discreta, trayendo cafés y periódicos de la verdad. Don Manuel mejoraba lentamente, su rostro perdiendo el tinte ceniciento, y en las visitas nocturnas, cuando las luces del hospital se atenuaban como velas en una procesión, hablábamos. No de amores prohibidos, sino de vida, de cómo Alicante, con su puerto bullicioso y sus castillos guardianes, nos había moldeado a todos. Fui un idiota, Alba, confesó una noche, su mano temblorosa en la mía. Pensé que el amor era como el mar, posesión. Pero es como las olas, viene y va, y hay que dejarlo fluir. Sus palabras, roncas por la medicación, me conmovieron hasta las lágrimas. Era el hombre que había visto en la sauna, no el tirano, sino el dolido. Gabriela y yo nos robábamos momentos en el pasillo, besos fugaces que sabían a desinfectante y esperanza. Gracias por no rendirte, murmuró ella una madrugada, sus ojos azules brillando bajo las fluorescentes. Pero la sanación traía sus propios conflictos. Mi familia, alertada por Carmen, montó un escándalo, cenas tensas en casa de mis padres en el barrio de San Vicente, donde mi madre rezaba novenas por mi salvación, y mi padre, un carpintero callado, solo decía, sigue tu corazón, hija, pero no rompas el nuestro. Gabriela enfrentaba lo suyo, tías de Madrid que la bombardeaban con sermones sobre valores familiares, recordándole el collar de su madre como un símbolo de pureza perdida. El entendimiento era frágil, una palabra mal dicha podía reavivar la tormenta. Regresamos a la rutina en enero, cuando Alicante se despierta con brisas frescas del poniente y el aroma de azahar en las calles. Don Manuel, dado de alta, nos invitó a cenas semanales en su casa, un gesto torpe de aceptación. La primera fue un desastre cómico, la paella se pegó al paellero por su nerviosismo, y Gabriela y yo nos miramos conteniendo risas. Pero poco a poco las conversaciones fluyeron, él preguntaba por nuestros planes, Gabriela retomando la universidad, yo soñando con abrir una librería lésbica en el casco antiguo, y nosotras, con paciencia, compartíamos fragmentos de nuestro mundo. Una noche, bajo las estrellas del jardín, me dijo, Alba, cuídala. Eres familia ahora. Fue el perdón que necesitaba, un bálsamo para las heridas de la sauna y las hogueras. Sin embargo, el drama no cesaba del todo. El chismoso anónimo resurgió, fotos nuestras en un bar de la zona de El Barrio, besándonos inocentemente, circularon por WhatsApp familiar. Carmen, en su afán de proteger, las reenvió a primos lejanos, desatando un vendaval de juicios. Escándalo en la familia, gritó en una llamada, y yo, harta, la confronté en un café del mercado de abastos, entre puestos de langostinos y tomates cherry. Tu odio es tu cárcel, hermana. Déjame libre. Ella lloró admitiendo su propio matrimonio infeliz, y por primera vez, vi en ella no a la enemiga, sino a una mujer atrapada en sus miedos. Nos abrazamos sobre las mesas pegajosas, un paso hacia la paz, pero el daño estaba hecho. Gabriela recibió amenazas veladas de parientes, y el estrés la llevó a una crisis, noches de insomnio donde se acurrucaba en mis brazos, susurrando, ¿valió la pena? Mi propia psique se resquebrajaba. En terapia, un lujo que me permití en el Centro de Salud Mental de la Diputación, exploré las profundidades, el miedo al rechazo heredado de mi madre, la rabia por haber pedido entrar en esa sauna fatídica, el anhelo de un amor sin asteriscos. La terapeuta, una mujer mayor con acento murciano y ojos sabios, me dijo,
el amor lésbico en España es una victoria, Alba, pero cada victoria cuesta batallas. Salí fortalecida, escribiendo un diario que Gabriela leía, un puente de palabras sobre nuestras almas entrelazadas. El Alto trajo un regalo inesperado. Lucía organizó una exposición en el Gravina, un museo modernista donde pintó nuestra historia abstracto con azules del mar y rojos de pasión, titulada Saunas y secretos. Invitamos a don Manuel y él fue, tieso en su traje de los domingos, pero al final, aplaudió, murmurando, «Es bello como vosotras». Gabriela y yo bailamos esa noche en la fiesta posterior, en un salón con vistas al Rambla, al ritmo de una rumba catalana que nos hacía reír. Pero el clímax final acechaba, un secreto más profundo que amenazaba con todo. Ocurrió en Pascua durante la Semana Santa, cuando Alicante se tiñe de nazarenos y incienso. Gabriela encontró una carta antigua en el ático de su casa, de su madre a don Manuel, confesando un amor juvenil por una amiga, abortado por presión social. Lo sabía, pero lo enterré, admitió él, lágrimas frescas. La revelación fue un terremoto, su hipocresía, nacida del propio dolor reprimido. Gabriela, furiosa, lo confrontó, nos juzgaste por lo que tú mismo temiste. Él se derrumbó confesando décadas de culpa, y en ese catarsis, nos unimos los tres, un nudo de perdón bajo el crucifijo familiar. Pero yo guardaba mi propio secreto, embarazada no, pero un miedo irracional a que nuestro amor fuera demasiado frágil. En una noche de confidencias en la playa de El Campello, se lo dije, temo perderte de nuevo. Ella me besó, el mar testigo, somos olas, Alba. Inseparables del mar. El conflicto se disipaba, dejando espacio para la profundidad emocional. Con la revelación de la carta de doña Rosa, el velo se rasgó por completo. Don Manuel, liberado de su armadura, se convirtió en un aliado improbable. Nos acompañaba a manifestaciones del orgullo en Valencia, gruñendo ante los carteles pero aplaudiendo al final, cocinaba fideuá para nuestras noches de cine, comentando películas de Almodóvar con un humor seco que nos hacía carcajear. Vuestra historia es como todo sobre mi madre loca, pero real, decía, y Gabriela y yo nos mirábamos, agradecidas por este hombre que había pasado de verdugo a cómplice. Aún así, las cicatrices perduraban. Gabriela luchaba con la universidad, donde profesores conservadores la miraban de reojo tras los rumores, y yo, en la biblioteca, enfrentaba susurros de colegas que fingían empatía pero chismeaban a mis espaldas. El entendimiento profundo venía de pequeñas decisiones difíciles, elegir no responder a tías homófobas con ira, sino con silencio digno, rechazar invitaciones familiares tóxicas por cenas íntimas nuestras. Una de esas noches, en mi piso renovado con libros y plantas de albahaca en la ventana, Gabriela me propuso, hagámoslo oficial. Una ceremonia pequeña, en la playa. Mi corazón latió fuerte. En España, el matrimonio igualitario era de hecho, pero para nosotras, era un salto de fe. La planificación fue un torbellino de emociones. Invitamos a Lucía como madrina, a don Manuel como testigo, sus ojos húmedos al firmar los papeles en el registro civil de Alicante, y a un puñado de amigos que habían guardado nuestros secretos. La ceremonia al atardecer en la playa de Arenales del Sol fue sencilla, votos escritos a mano, con ecos de García Lorca, verde que te quiero verde, un anillo de plata grabado con sauna y vapor, y el mar como coro. Don Manuel, con una corbata torcida, pronunció un brindis, por las hijas que elijo, y el amor que aprendo a ver. Lágrimas y risas se mezclaron con la arena en nuestros pies, y cuando nos besamos, el sol se hundió en el horizonte, tiñendo el cielo de púrpura y oro. Pero la vida, como las mareas de Alicante, trae retrocesos. Meses después, un nuevo conflicto surgió. Gabriela recibió una oferta de trabajo en Barcelona, en un estudio de arquitectura puntero, un sueño que la alejaría de mí por temporadas. Es temporal, Alba. Por nosotras, dijo, pero el miedo resurgió, el mismo de la sauna, el de las hogueras. Discutimos en la cocina, platos volando metafóricamente, ¿y si te quedas por mí como te quedaste por tu padre? Ella lloró, yo grité y en el clímax confesé mi terror más profundo, un aborto espontáneo en la adolescencia, un amor perdido antes de nacer, que me hacía temer la separación. No eres reemplazable, Gabriela. Eres mi mar. Ella me abrazó prometiendo visitas semanales y decidimos, iría, pero con un contrato de visitas, un puente sobre la distancia. El año transcurrió en un ritmo nuevo, fines de semana en tren, llamadas al amanecer donde compartíamos sueños, ella diseñando edificios ecológicos inspirados en las cuevas de Altamira, yo abriendo libros del mar.
Una librería con sección lésbica que atraía a mujeres de toda la Costa Blanca. Don Manuel visitaba orgulloso trayendo gambas al ajillo y anécdotas de su jubilación en los astilleros. Carmen, redimida por su propia terapia, envió una carta: perdóname, hermana. Tu amor me enseñó el mío. La vida se humanizaba con sus altos y bajos, una manifestación contra la discriminación en la Plaza de los Luceros, donde marchamos de la mano, una gripe que nos confinó juntas, riendo con series en Netflix. El final, si es que lo hay, llegó en nuestro aniversario, 2 años después de la sauna. Regresamos al spa de Santa Pola, esta vez solos, don Manuel bendiciendo la escapada con un guiño. En la sauna, el vapor nos envolvió de nuevo, pero sin secretos. Nos sentamos juntas, toallas blancas, manos entrelazadas, y reímos del recuerdo. Le pedí a tu padre entrar contigo, dije, y ella besó mi sien, y el mundo no acabó. Salimos al atardecer caminando por las salinas rosadas por el flamenco, y supe que nuestro amor, forjado en conflictos y lágrimas, era resiliente como el olivo valenciano. Hoy en Alicante, donde el sol besa el mar cada mañana, vivo con Gabriela en una casita blanca con jardín de romero. Don Manuel cena con nosotras los domingos, contando historias de su juventud lésbica reprimida. Tu abuela Rosa tenía una amiga, empieza siempre. El pasado duele, pero enseña, los secretos matan, las verdades liberan. Nuestro amor dramático y romántico es un himno a la humanidad. PHNN por las traiciones, NGCM por las debilidades y eterno como el Mediterráneo.